hacéis? Que estamos en la mostra, ¡la mostra! Que no tenemos nada que envidiar a Hollywood. ¡Ay! Uy, mira, Paco León con bigote. Antonio Banderas. Que para hablar de cine hay que estudiar mucho. Y yo pienso daros una lección magistral sobre el cine mediterráneo. ¿Le gusta más el cine de Hollywood o de aquí, del Mediterráneo? En realidad las películas que me gustan son las antiguas, que eran las de Hollywood. Acabo de ver una de que pone Camino y eso ni pagándome sería capaz de ir a verla. Voy a ver cine mediterráneo. Es que no... Uy, muy convencido no lo he visto yo, ¿eh? No sé vosotros qué habéis pensado, pero yo muy convencido no lo he visto. No tengo voz. No tiene voz. ¿Tú sabes que hoy ha empezado la muestra? No. ¿Tú sabes lo que es la muestra? No. Oye, muy mal, ¿tú eres valenciano? No. Ah, no eres valenciano. Ya le iba yo a echar la bronca. Voy a ver una película de cine mediterráneo. Ya paso de todo. ¿Qué pasa de todo? Que no hay más que decir ni preguntar. Pues nada, gracias. Nada. Visto lo visto, tenemos mucho trabajo. Y a grandes males, grandes remedios. Se hace saber que comienza la 29ª edición de la Mostra, festival sobre el cine del Mediterráneo, cuya primera edición comenzó allá por los años 80, y con directores premiados como James Ivory o Pupi Avati. ¿Qué pasa? ¿Que os estoy aburriendo? Si es que solo os gusta la juerga, el sarao, la jarana. Pues muy mal. ¿Qué? ¿Ya estamos otra vez? Que estamos en la mostra. ¡La mostra! ¡Ay, qué bien! Que ya empieza a oler a cine del Mediterráneo. ¿Y estos serán como los de Londres? Oiga, ¿esto de estar aquí tantas horas esperando sin poder hacer ni una mueca no es un poco duro? No sonríe. ¿Y si yo ahora te hago cosquillitas, qué pasaría? Nada, Ramón. Estos hombres, un 10 haciendo esto. ¡Un 10! Ramón, que son las falleras, aunque no vayan vestidas, son las falleras de Valencia. Tony, disculpa, una preguntita. Hola. Mira, me he pasado toda la tarde hablando con ellos, ¿vale? He insistido a más no poder y no he conseguido nada. Así que me estoy preguntando si tú tienes algo ocurrente que decirles, ¿vale? Rollo eslogan o algo de apúntate a ver el cine mediterráneo, por ejemplo. Apúntate a ver el cine mediterráneo. ¿Eso está bien o no? Yo lo que he visto fuera. Apúntate a ver el cine mediterráneo. Per favor, vine. ¿Por qué será que nos vemos en todas partes? Pues porque tú cubres todos los eventos importantes de esta ciudad y yo por la circunstancia tengo que estar en ellos últimamente. O sea, Qué fuerte, pero es que dichosos los ojos que te ven hay otra tu vez. compañero y amigo mío, Sergio Villanueva. Ah, sí, está por ahí. Bueno, que está Sergio aquí. Mira, Ramón, está Carmele. Yo sé que ha venido a cotillear por esta en primera fila. Eso sí te digo una cosa. A mí en cotillear no me gana nadie. Hay que animar a la gente para que vea el cine del Mediterráneo. Así que, a ver qué se te ocurre, algo ingenioso. Que merece la pena. Que merece la pena y que ante todo puede ser bueno o malo, pero sorprende y eso es muy importante hoy en día. ¿No te parece? Sí, ¿ves? Es que este chico tiene un don de palabra. Ramón, a ver si conseguimos un saludo de Terele y de Jorge. Terele, por favor, un saludo para el Box Amichanit. Un saludo para qué? Para el Box Amichanit. Para el Box Amichanit. Eso. Vale, muchas gracias. Corre, Ramón, que esto ya empieza y además me han dicho que Sergio va a estar por ahí dentro. ¡Oh! Ramón, ¿qué te había dicho? Sergio Villanueva. Sergio, ¿qué pasa? Haciendo pellas. Yo aquí currando y tú aquí de fiestuki. Creo que me confundes con otro. No, perdona. Tú eres Sergio Villanueva. Otra vez. Es que siempre que me ven por ahí me dicen Sergio Villanueva, el de Albox Amichanit. No soy yo, lo siento. Soy de la Comisión Fallera. Hasta luego.
Sergio, que sí, Blanca. Sergio. Hola, soc Noelia de Socarrats i un salut al box de mitjanit. Adeu. No pienso hacer ningún comentario sobre eso. Yo me he quedado con más ganas de hablar con los homenajeados, así que vamos a buscarlos. Disculpa, ¿has visto algún homenajeado por aquí? ¿Algún homenajeado por aquí? Por aquí fuera ahora mismo no he visto ningún ¿No homenajeado. ves ninguno ahora mismo? Creo que había alguno por allá. Perdona, ¿algún homenajeado has visto por aquí? Sí, Jorge Sanz lo he visto, pero no me ha dejado hacerle una foto. Ramón, Jorge Sanz, lo estoy viendo. Vamos a por él, corre. Que es que antes me he quedado con más ganas de hablar. Ay, cuéntame, ¿eso qué es? Hombre, esto es un premio que me han dado estupendo. Porque te han homenajeado. Sí. ¿Y cómo se consigue que te homenajen? ¿Que cómo se consigue un homenaje? Pues no lo sé. Así estos homenajes, pues trabajando, supongo. Sergio Villanueva. Sergio Villanueva. Que no soy Sergio Villanueva, el del box, es que me está confundiendo todo el rato. Que sí, que ya me han dicho 3 o 4 veces, que me parezco mucho, pero no soy. Sergio, que nos vemos en plató. Sergio, que nos veremos tú y yo en plató. Miquel, disculpa. Ya estoy aquí. Porque Ahora cada vez que te vea voy a hacer que me firmes. Ven que me va a presentar a un productor. ¡Hala, Mortice! ¡Hala, apero! Espérate que tengo que interiorizar un poco, ¿eh? ¿Pero por qué me has hecho eso? No entiendo, ¿por qué me has hecho daño? Me lo podías haber dicho antes. Me hubiera ahorrado el estar sufriendo ahora. ¿Qué tal? Oye, está clavado. ¿Te ha llegado al corazón? Está muy bien. Hombre, me ha faltado llorar. Jaume me ha firmado aquí en el brazo. Y yo me estaba preguntando si te gustaría firmarme en el otro brazo. Ah, bueno, pues cómo no. Claro que sí. Pues mirad, voy a por un boli inmediatamente. Aquí está. Voy a acabar lleno de firmitas hoy. Por todos los protagonistas de la Alquería Blanca. Me da la impresión de que la piel la tienes en mal estado. No, ¿por qué? Sí, porque no escribo el bolígrafo, mira. Qué fuerte. ¿Satisfecha con el premio? Estoy temblando de emoción todavía, sí. Ha Mira sido que muy me gusta. grande, ha sido muy grande. ¿Pero qué sientes ahora mismo? Pues cuando te enamoras, que te quedas como tonta, pues así estoy yo. La misión está casi cumplida. Ahora solo nos falta Manuel Gutiérrez Aragón. Con Manuel me he cruzado en el baño, es verdad. Y he dicho, este tío me suena, y luego he dicho, claro, es Manuel Gutiérrez Aragón. Es que esas cosas suelen pasar en el baño. ¿Ves tú? ¿Ves? No me he encontrado a Isabel Huppert, qué pena. ¿Qué te ha parecido la gala? Bien, bien. Aburrida. No. Las galas son lo que tienen, pero bueno, no ha estado mal. No ha estado mal dentro de lo que son las galas, ¿no? Un saludo, como bien decía David Castillo. Súper fuerte Para el box a al box Michanit. a Michanit. Se lo han aprendido mejor ellos. Un besito. Y para todos los jóvenes. ¿A qué hora lo echan esto? Ay, que no lo veo. Yo para mí que se ha ido. ¡Bam! Lo sabía.